Buen día a todos, Dios te bendiga. Desde Lima hasta la selva de Perú y hasta diferentes partes del mundo que puede ver este video, qué gozo es poder estar aquí con ustedes hoy y poder hablar acerca de un asunto, realmente hablar de nuestro Dios, hablar de nuestro Señor y Salvador. Me tuve que pausar porque hoy día vamos a hablar de un asunto que va más allá de un asunto, va más allá que algo que nosotros podemos hablar acerca de y realmente tocar la persona, porque Él es todo lo que nosotros podemos conocer de Él. Entonces, cuando hablamos acerca de algo, acerca de Él, estamos hablando realmente una expresión de quién es. Para poder entender lo que estoy tratando de decir, que no llega a ser realmente el mensaje, pero para poder entender el asunto de lo que estoy hablando, estamos hablando de los atributos de Dios. Igual, estamos hablando de ser anfitriones de su presencia. Pero cuando hablamos de su presencia, hablamos de Él mismo, su mismo ser, llegando en donde estamos nosotros de una manera que podemos verlo, entenderlo, oírlo, percibirlo de manera físico y manera de corazón, emocional, mental, espíritu, emoción. Todo nuestro ser puede entender y captar algo acerca de Él. Entonces, cuando hablamos acerca de ser anfitriones de su espíritu, cuando hablamos acerca de poder invitarlo y poder ser un pueblo que aprecia y invita su presencia en nuestro medio, en nuestro alrededor, sea aquí en la selva de los Estados Unidos, en los bosques de los Estados Unidos, o que sea en la selva peruana o en los altos Andes de Sudamérica, o que sea en la costa de Sudamérica, sea en donde sea que estás, tú puedes ser un anfitrión del Espíritu. Y para poder entender eso, nosotros tenemos que entender de que estamos siendo anfitriones de Él, pero hay atributos que a nosotros nos encanta, y uno de ellos es gracia. Uno de los atributos de Dios es misericordia. Pero después de todo, amor. El amor de Dios y poder captar ese amor. El amor con lo cual nos amó. Y de eso yo quiero hablar hoy día. La escritura más profundo de toda la Biblia, la escritura más, perdón por tener que expresarlo de esa manera, ridículo de toda la palabra de Dios, la escritura que habla acerca del atributo más loco, más derramado, más razón, más propósito, más, ¿qué más se puede decir? Es el amor de Dios. Quiero llevarlos a Juan capítulo 3, versículo 16. Yo considero que eso es la escritura que lo tomamos como algo para niños. Pero toda la escritura apuntó hacia ese momento, hacia este asunto. Es esto lo que le empujó a Jesús a tener que venir aquí y morir por nosotros. No fue, sí fue su misericordia, pero el asunto realmente, o el atributo de Dios que realmente le empujó a Dios venir y hacer eso, es justamente lo que inicia Juan capítulo 3 diciendo: de tal manera amó. Antes de continuar, pausa. De tal manera amó Dios al mundo, que dio su unigénito. Y si nosotros vamos a ser un pueblo que invita y una cultura
de los que invitan la presencia de Dios venir a nuestras familias, a nuestras casas, a nuestros colegios, universidades, academias, mercados, compras, en nuestras plazas y nuestros malls, en donde sea que nosotros nos hallamos. Si vamos a ser un pueblo cuya cultura es invitar a Dios en medio de nosotros y desde nosotros poder expresarse y ser anfitriones de Él mismo, tenemos que entender de que Dios amó de tal manera que Él dio su Hijo, su único Hijo. Entonces vamos a ir. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Muchas veces la iglesia se enfoca en el juicio y en todo, pero realmente para poder ver eso, vamos a ir a Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 11. Hebreos 2, versículos 5 al 11. Porque no sujetó a los ángeles al el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras diciendo, ¿qué es el hombre para que tú te acerques de él? Para que tú te acuerdes de él. O el hijo del hombre para que te intereses en él. Lo has hecho un poco inferior a los ángeles. Lo has coronado de gloria y honor. Lo has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies, porque él, al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Oh, wow. Wow. Ok, continuamos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas, por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¡Aleluya! Nosotros tenemos que entender que Dios mandó su Hijo, tuvo un plan de poder crucificarlo, de poder sacrificarlo, y con ese mismo amor Él decide amarnos. En Cantar de Cantares, capítulo 8, versículos 6 al 7. No quiero dejar ese Hebreos todavía. Teniendo el hombre y teniendo ángeles, no había ninguna razón para que Dios tuviera en cuenta a nosotros. El hecho de que nosotros podemos cantar a Él, piensa en eso, Él es el Dios soberano. Él tiene ángeles cantándole 24/7, bueno, por la eternidad, pero vamos a llamarlo 24/7, adorándolo todo el día, toda la eternidad. Santo, 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 los 24 ancianos tirando sus coronas, todas las criaturas de todo el cielo adorando al Señor, y nosotros nos toma en cuenta. A ti te toma en cuenta. A mí me toma en cuenta, habiendo sido pecadores horribles, habiendo hecho lo que nosotros hemos hecho, habiendo fallado, te toma en cuenta. Y después dice que nos hizo un poco más bajo que los ángeles. No nos alejó, no nos puso a un lado. Él estaba listo para destruir, pero porque había un hombre
Noé, que se halló justo delante de Dios, Dios le mostró gracia por un hombre, por uno, y salvó su familia, y por él nosotros ahora todos somos generaciones de él. Es tremendo considerar de que por uno de estos gusanos de Jacob, por uno de estos hombres como nosotros, y nos considera un poco más bajo que los ángeles, y después él se halla en el medio de nosotros allí en Jicamarca. Se halla en medio de nosotros, en el medio de Helio, cuando levantamos nuestro corazón a él, cuando compartimos su palabra honrándolo a él, no solo leyendo, pero honrándolo a él. Cuando nosotros venimos delante de él en Puerto Maldonado, o en Contamana, o en Canaán, donde sea que nosotros nos hallamos, él siempre está mostrando sí mismo en medio de hombres. No había necesidad para Dios, pero él nos creó a nosotros con la necesidad de él. Y después él respondió a toda la humanidad por causa de uno. Por causa de ti hoy día él se acerca. Por eso es tan importante entender esa parte de Dios, que no es solamente que Dios, me ama. No es que Dios nos ama, es que Dios nos ama. Es que su amor es tan grande, tan ancho, tan profundo, tan alto, tan lejos, tan atrás, tan al futuro, que nos envuelve, y Él es el todo en todo, y por su amor Él te escogió a ti, por su amor, por el amor a su nombre y el amor a ti. Él te ha elegido a ti por su amor, para que tú puedas conocer su amor. Él te redimió a ti, y por su amor Él te adopta a ti y te llama hijo. Y el mismo Padre de Jesucristo, el que se hizo más bajo que los ángeles, Dios nos hizo a nosotros en su semejanza. Entonces, como Él es exaltado, nosotros llegaremos al cielo y seremos exaltados juntamente con Cristo, y en gloria alabaremos, en gloria nosotros adoraremos. ¡Aleluya! Estoy predicando a los árboles. Eso me hace recordar una historia de mi padre. Mi papá siempre me dice que yo le pedí un púlpito para poder ir al bosque. Literalmente, eso es una historia. Mi papá me dice que yo pedí un púlpito de madera porque yo quería predicar a los árboles, porque todas las criaturas necesitaban escuchar la gloria de Dios. Esa es la historia que me cuenta. Entonces estoy aquí en el medio del bosque, cumpliendo esa palabra. Aleluya. Cositas. Cantar de Cantares, capítulo 8, versículos 6 al 7 dice, vamos a ir, Cantar de Cantares. Ponme como un sello sobre tu corazón y como un sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, inexorables como el Seol. Los celos, sus destellos son destellos de fuego, y la llama misma del Señor. Las muchas aguas no podrán extinguir el amor, ni los ríos lo apagarán. Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, solo lograría desprecio. Concerniente al amor, Él nos pregunta si nosotros le amamos más que todos estos. Tal como Él hizo con Pedro. Él le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas más que todos estos? Sí, Señor, te amo. Sí, te feleo, sí te llamo mi amigo. Entonces cuida mis ovejas. Él le pregunta a Pedro si él iba a amar a él más que a todos. Y es la misma pregunta que nos hace a nosotros hoy.
Por eso hoy día llevé el polo de la Gran Comisión, porque nosotros tenemos que decidir si vamos a amarlo más a Él que cualquier otra cosa, más que nuestras familias. Si vamos a amar a Dios, no solamente para poder ir y tratar de ser amable con nuestra familia, para que puedan conocer que nosotros no somos religiosos. Eso es una mala razón para poder estar con la familia. Eso es una mala razón para poder no venir a la iglesia o para poder estar en algo. Yo le amo al Señor más que todos estos, más que mi familia, más que mis hijos, más que mi esposa, más que mi iglesia, más que mi dinero, más que mi trabajo, más que mi tío, más que mi hermanito, sus cuñados o mis nietos, más que a todos. ¿Me amas más a mí que todos estos? De tal manera Dios amó al mundo y de tal manera Jesús amó a nosotros y amó a su Padre, que se sujetó a ser más bajo que los ángeles para poder venir aquí y elevarnos a nosotros, elevarnos a nosotros en Él, en el cielo. Y ahora, ¿cómo vamos nosotros a menospreciarle y tenerle en poco entre todo? No podemos, no se puede. Es nuestro lugar poder elevar y glorificarlo. Me amas más que todos estos, concerniente al celo de Dios. 2 de Corintios, capítulo 11. Versículo 1 y 2. Y si esto más o menos te choca o te ofende, bien, sé ofendido. Que te ofende la mente, porque la mente carnal no puede pensar los pensamientos de Dios. Los pensamientos del hombre no agrada a Dios. En nuestras maneras y nuestras mañas de tratar de agradar a la gente para que no piensen que somos algo o para poder acomodarnos a nuestros pensamientos, no es aceptable. Necesitamos nosotros arrepentir, metanoia, cambio de mente, porque el reino de Dios se ha acercado y ahora es. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 1 y 2 dice: ojalá que me soportarán un poco de insensatez, y en verdad me soportan, porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. El celo de Pablo hacia la iglesia de Corinto era tan ardiente que él dijo, él como padre había entregado a la iglesia a Cristo. No se apropió de ellos. No se apropió y trató de controlar, pero sí le está corrigiendo, porque virgen, la iglesia de Corinto, estaba actuando como una ramera, andando por allí y dando excusas por acá, andando como un adolescente, adolescentes, pero dando excusas como sea, tratando de buscar su propia maña, su propia manera, tratando de buscar lo suyo en el lugar de buscar las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a pensar de que nuestras vidas van a estar ordenados y bendecidos si estamos así en esta lucha entre carne y familia, entre ese mundo y las cosas de Dios? ¿Me amas más que estos? Su pregunta tan apasionado, tan preocupado, y no era un reclamo. Jesús no estaba reclamando y yo no les estoy reclamando hoy. Jesús estaba asegurando: Pedro, tú vas a tener que seguirme. Tú no puedes tener dos amantes. Tú no puedes tener doble visión. Tú no puedes pensar en tu plan y mi plan. Tú no puedes pensar en lo que a ti te agrada y lo que a mí me agrada. Lo tuyo tiene que morir. 3 veces le negó Pedro y 3 veces Jesús le preguntó a Pedro: ¿me amas? Como si estaba redimiendo las 3 veces de la negación antes del kikiriki de ese gallo. Antes de cantar el gallo ese día, 3 veces le negó Pedro
Y ahora Pedro tiene que redimir con su declaración: te amo más que estos. Tú eres mi amigo. Yo te seguiré. Tú eres mi maestro. Yo te seguiré. Tú eres mi amigo. Yo te seguiré. Todos estos han de pasar. Pero tú, yo tendré mis ojos puestos en ti. Si pierdo todos, yo te ganaré a ti. Yo quiero ir cerrando. Yo todavía, ya la semana que viene, terminaré el mensaje. Creo que aquí es un buen momento para poder cerrar. Cuando nosotros venimos a seguir a Cristo, Cristo nos simplemente invita a ponerlo a Él primero, no como primero y otros, primero sobre, en y a través, debajo de, envolviendo a todos. No es Él más, es Él más nada. Él es el todo en todo y Él tiene que ser el todo de nuestro corazón. Él no solamente es el Cristo de Dios, Él es el esposo de la iglesia, el hermano mío, el Hijo soberano de Dios que me invitó a ser adoptado, el que derramó su sangre por mí. En Efesios capítulo 1, bueno, mejor esperamos hasta la semana que viene. Iglesia, si vamos a hacer una iglesia que sea un anfitrión de Dios, que sean una iglesia anfitrión de Dios, y vamos a hacer una iglesia que cumple la comisión de Cristo, que es predicar el evangelio y discipular naciones, ir a todo el mundo y hacer discípulos de naciones. Si vamos a cumplir eso, tenemos que entender que esto no es una tarea. No es una tarea. La gran comisión no es mi tarea. La gran comisión no es algo que tengo que terminar. La gran comisión es el llamado de amor. ¿Cómo no voy a anunciar a todos quién es mi amado? En Cantar de Cantares, la novia va cantando y avisando a todos: ¿has visto mi amado? Él es el más hermoso entre miles y millares. ¿Has visto mi hermano, mi amado? Él es más fuerte que todos. ¿Has visto mi amado? Alguien avísame si le has visto, porque tengo que hallarle. ¿A qué estamos siguiendo? ¿Una tarea? No. Estamos anunciando: Él es el más hermoso. Ven a conocerlo. Pero ¿cómo podemos invitar a que conocen a Él en el amor si nosotros estamos cumpliendo una tarea? Esposos y esposas, parejas que están allí, tú sabes lo que estoy hablando, porque hay veces que se siente que hacer ciertas cosas en la casa es simplemente la tarea que tenemos que cumplir, cuando no es una tarea por cumplir, es una expresión de mi amor. No es la tarea que tengo que hacer, no es que yo tengo que cumplir la tarea de lavar los platos para mi esposa. A veces que se siente así, pero no debería sentir así. ¿Por qué? Porque la amo y porque ella está cansada. Sí estoy cansado, pero puedo porque decido hacerlo. Hijos, tú entiendes eso, porque hay veces que tú no quieres sacar la basura y hay veces que tienes mala actitud, pero hay veces que lo haces por voluntad propia, porque sabes, no que te lo van a pedir, pero sabes que le agrada. Entonces lo haces por amor. En ese momento no estás cumpliendo una tarea, estás expresando amor. Hay veces que los padres con sus hijos ven algo en la calle, ven algo en una tienda y dicen: eso yo quisiera comprar para mi hijo. Eso le vería bien para mi hijo, para mi hija. Eso le haría bien a su pelo. Voy a comprarle ese shampoo. Voy a comprarle esos zapatos. Quisiera poder hacerlo, pero no tengo las finanzas para hacerlo.
¿Por qué? No porque estamos cumpliendo una tarea, pero porque estamos pensando en ellos y darle un regalo. Porque le amamos. Eso es amor real. No es cumplir una tarea. No es hacerlo porque tengo que. Es porque tengo el placer de mostrar mi amor. En esta manera cumpliremos la gran comisión. En esta manera nosotros nos esforzaremos para abrir nuevos grupos de células, nuevos grupos de casa para poder discipular. Haremos más retiros y más campamentos. Haremos más para poder invitar a gente a conocer este amor y invitarlos a la casa en Betania, donde pueden sentarse con Jesús a sus pies, escuchar sus palabras y mostrar nuestro amor. La semana que viene terminaremos el mensaje, pero esta semana, Pastora Ceci, por favor, tome tiempo de ministrar la palabra del Señor a ellos. Pero Iglesia Vida, yo les invito a que amen al Señor con todo tu corazón. Dejan todos los otros amantes. Deja todos los amantes. Deja todos los enfoques. Un solo enfoque. Mi negocio no es el enfoque. Mi vida no es mi enfoque. Mis bienes no es mi enfoque. Los planes que yo tengo, no me voy a enfocar en ellos. Me voy a enfocar en donde el Señor me ha plantado y voy a crecer donde estoy para ver el reino de Dios avanzar. Que el Señor les bendiga. Les quiero mucho y no puedo esperar estar con ustedes en abril. Nos veremos muy pronto. Primera semana de abril, Iglesia Vida, estaré allí con ustedes. No puedo esperar. Y va a ser el 6 de abril, el día después de nuestro aniversario. Entonces, nos veremos. Bendiciones.